Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Marina, formo parte del equipo del Centro Psicosocial Argentino, me desempeño coordinando grupos de aprendizaje y imparto de vez en cuando teóricos en los diferentes grupos, ¿no es cierto? El tema que nos convoca hoy es dialéctica y psicología social. El tema de la dialéctica es un tema muy complejo, ¿sí? Porque es un pensamiento filosófico. Entonces, yo los invito a abrirse al encuentro de este pensamiento, porque si tenemos la flexibilidad o esta cuestión de ampliar nuestra mirada, nos va a resultar como un poco más sencillo, ¿no es cierto? Si nuestro pensamiento es más racional o más rígido, puede que no alcancemos a comprender. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender. De todas formas, este es un video complementario, ya que van a tener la clase en vivo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Dialéctica y psicología social. Enrique Pichon Rivière se basa en esta metodología dialéctica para dar luz y para dar a luz su psicología social, ¿sí? Que ya lleva más de 60 años en nuestro país. Toma esta metodología de diversos conceptos de otras ciencias y técnicas, ¿sí? Ya que nuestra formación es una epistemología convergente, digamos, diversos autores, teorías y técnicas convergen y dan el inicio a lo que es la carrera de psicología social, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar, vamos a decir, ¿qué es la dialéctica? ¿Sí? En la epistemología de la palabra dialéctique, que es de origen griego, nos va a decir que es el arte de razonar, discutir y argumentar con discursos, ¿sí? Por ende, la dialéctica es un método filosófico que propone investigar y resolver contradicciones del pensamiento y de la realidad histórica. Es la tendencia a investigar la verdad. Aunque nosotros, los psicólogos sociales, sabemos que la verdad va cambiando, ¿sí? De acuerdo a la época, al contexto histórico, vamos a decir que lo que entendía o se entendía por una realidad absoluta en allá y entonces, digamos, puede haber sido reformulado, resignificado y dar a luz a una nueva verdad, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros la verdad es un término subjetivo, ¿no? Fue el filósofo Heráclito, uno de los más importantes filósofos de la Grecia de la antigüedad, quien se ocupó de la dialéctica. Y lo que vamos a intentar nosotros es citar frases para comprender su postulado en un principio, ¿sí? Para comenzar, hay una frase muy famosa que habla en esta noción del devenir, digamos, que nadie se baña 2 veces en un mismo río, va a decir Heráclito. ¿Esto por qué sucede? Porque el agua, digamos, fluye constantemente y el río ya es otro río. Y además nosotros no somos los mismos que nos bañamos ayer. Entonces, por eso va a decir que nadie se baña 2 veces en el mismo río, o en el mismo mar, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, va a decir también todo pasa, todo fluye, nada puede permanecer igual con el paso del tiempo, ¿sí? En este concepto de unidad también y de lucha entre los contrarios, la lucha en sí misma es universal, digamos, es algo que nos compete universalmente. Entonces, él dice que todo lo que se opone se une y todo lo que se separa está de acuerdo. Desde nuestra psicología social, el enfoque de la dialéctica es visto como algo activo, ¿sí? Modificador de la realidad. Nos referimos no solo a la indagación de lo real, sino a ir más allá, ¿sí? A la modificación de lo existente, ¿sí? Heráclito también, para graficar la dialéctica, dice que engendrar y perecer es algo que nunca se detiene, ¿sí? Como que los sucesos
se dan continuamente, indefectiblemente, digamos, ¿no es cierto? Luego Sócrates hace su aporte y denomina mayéutica a su propio método dialéctico, ¿sí? Él hablaba de parir la verdad, ¿sí? Investigaba la verdad, que para nosotros no es más que la búsqueda de una objetividad creciente, ¿no es cierto? Esa objetividad o verdad sobre situaciones concretas de existencia. Nosotros vamos a trabajar con emergentes, con situaciones, con todo lo que tenga que ver con el sujeto en sus condiciones concretas de existencia, en los vínculos que lo atraviesan y su relación con el entorno y el contexto histórico, ¿no es cierto? Luego Pichón dice que cuando invisibilizamos algo, estamos invisibilizando todo lo demás, ¿sí? De modo que el hallazgo de la verdad es imposible. Sí nos podemos acercar por medio de intervenciones o hipótesis a esta objetividad creciente de la que hablábamos, ¿no? Nuevamente, en términos de la psicología social, podemos decir que la mayéutica hace referencia a uno de los requisitos fundamentales de la psicología social, que es la adaptación activa de la realidad, ¿sí? El modificarnos y corregir nuestras propias verdades para que se correspondan con la realidad y la modificación dialéctica de nuestro ecro, ¿no es cierto? Esto de ser coherente con el pensar, sentir y hacer, esto de dejarse atravesar, de que el cambio, cuando hablamos de dialéctica hablamos de cambio, movimiento y transformación, ¿sí? En una forma de espiral. Pichón también va a hablar de un sujeto productor y producido, no en una relación armónica con su entorno, sino todo lo contrario, ¿no? En un vínculo contradictorio, dinámico y transformador con el mundo. Así, de esta manera, él va a decir que nuestro ecro se ajusta a esa realidad social que nos atraviesa, y esta transformación vincular es lo que nos lleva a comprender esta relación sujeto-mundo, ¿sí? Como algo permanente, complejo y conflictivo, ¿sí? Ya que entendemos al sujeto como producto de sus circunstancias y además como co-creador de estas circunstancias que lo atraviesan, ¿sí? Luego Hegel y Marx van a hacer su aporte. Ellos hablaban de la dialéctica como una representación del mundo en movimiento, con sus momentos de tesis, antítesis y síntesis, que es algo que vamos a ver ahora. Entonces, nuestro pensamiento, nuestro método dialéctico nos permite conocer las leyes que rigen la naturaleza, el pensamiento y la sociedad, tres aspectos de lo real que nos dan este carácter de sujeto en situación, ¿no es cierto? La dialéctica es entonces una función del pensamiento, la formulación de una pregunta, la indagación, el intento de desentrañar lo desconocido a partir de hipótesis, reconocimientos y posturas filosóficas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con las leyes de la dialéctica. La primera va a hablar de la ley del cambio, ¿sí? Cuando hablamos de dialéctica, vuelvo a repetir, hablamos de cambio, movimiento y transformación, ¿sí? Va a decir que si existe una verdad, esa verdad está en un permanente cambio. Esta primera ley empieza a comprobar esto de que nada se queda donde está, ¿sí? Nada puede permanecer como es. Decir dialéctica es lo mismo que decir cambio, movimiento. Es el estudio del pasado y del porvenir, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo, vamos a citar un ejemplo de la Tierra. Si nosotros desde un pensamiento hegemónico científico tenemos que estudiar la Tierra, vamos a comenzar hablando de su forma, de sus detalles, de sus relieves, la superficie, las montañas, los mares, de los límites y todo lo que tiene que ver con el estudio científico, ¿no es cierto? Ahora si vamos a ver la Tierra
desde una mirada dialéctica, vamos a hablar de su evolución, ¿sí? Vamos a hablar de que aquella tierra que dio inicio a los seres humanos ha sufrido constantes transformaciones y cambios cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Que ya no es aquella tierra. Y que por lo tanto, a futuro y con el porvenir, va a sufrir muchas más o constantes transformaciones, ¿sí? Luego hablar de que nada es absoluto, definitivo o sagrado, ¿sí? Esta mirada acaba con todas las ideas de verdades absolutas, ¿sí? Para la dialéctica, digamos, no hay fuerza en el mundo que pueda poner las cosas en un lugar definitivo. Nada escapa al cambio, al movimiento, a la transformación. Lo que es joven se vuelve viejo. Lo que hoy tiene vida, mañana muere, ¿sí? En este proceso o en este continuo devenir ininterrumpido, ¿sí? Luego hablar del proceso, palabra que en latín quiere decir marcha adelante o ir para adelante. Y vamos a dar, para comprender esto, vamos a dar el ejemplo de la manzana, digamos, una manzana verde que está en el árbol. ¿Por qué se hace madura? Es la pregunta que hace la dialéctica. Por causa de procesos de encadenamientos internos, va a decir, ¿no? Hay fuerzas que impulsan a la manzana a madurar, actúan mediante fuerzas internas que son denominados autodinamismo, ¿sí? Es una fuerza que procede del ser mismo, ¿sí? Si damos el ejemplo también, por ejemplo, de la gestación, una vez que un óvulo fue fecundado, el autodinamismo va a hacer que nada interrumpa su evolución, ¿no es cierto? Por supuesto en las condiciones favorables. El autodinamismo es la fuerza que tiene el ser mismo para concluir su proceso, ¿sí? En cambio, por ejemplo, damos el ejemplo de un árbol que mediante la intervención del hombre puede transformarse en una madera, puede transformarse en un mueble, puede transformarse en papel, puede transformarse en un lápiz que va a dar luego lugar a que alguien escriba un libro y ese libro recorra el mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa intervención o esa transformación o cambio es mecánica, ¿sí? Porque tuvo una intervención de una fuerza externa para realizarse. Y después va a hablar de la ley del encadenamiento de procesos, ¿no? La idea de considerar las cosas o los acontecimientos inmutables no existe, sino como son productos de un proceso que dan lugar a otro proceso, ¿sí? Siempre en vías de transformación y desarrollo. Si pensamos nuevamente en esta manzana, por traer el mismo ejemplo, vamos en un pensamiento dialéctico, vamos a decir que la manzana no es solo el fruto de un manzano, sino que es fruto de la naturaleza. La naturaleza es fruto del universo que la contiene, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos lleva al estudio del origen y los destinos del árbol, por ejemplo, de una manzana que quizás nació de una rama que se cayó, que ésta se pudrió y sirvió de abono, la semilla cayó, dio lugar a un nuevo retoño y dio vida a otras especies vegetales que a su vez alimentaron especies animales, y etcétera, 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 ¿no? Y si estamos pensando en la calidad de la manzana, vamos a pensar en el origen de las semillas, por ejemplo, en el análisis del suelo. Infinidad de preguntas podemos hacernos de acuerdo a este encadenamiento de procesos, ¿sí? Luego hablar de la unidad y la lucha de los contrarios, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en la verdad y en el error, pensamos que entre ellos, por ejemplo, no hay nada en común. La verdad es una verdad y el error es un error. Esto opone brutalmente a los contrarios, ¿no? Como se opondrían, por ejemplo, la vida y la muerte. Sin embargo, cada cosa contiene su opuesto, ¿sí? Y dentro de esas cosas hay contradicciones internas y contradicciones externas. Por ejemplo, si lo llevamos ahora a la situación que está viviendo para pensar en una contradicción,
con esta cuestión de la pandemia mundial, hay países que priorizaron lo que tiene que ver con la salud y la economía, fuente de crecimiento, quedó devastada, ¿no es cierto? Todo está enrelacionado, digamos. Esta contradicción, una contiene a la otra, ¿no es cierto? Si pensamos en países que dieron lugar a la economía, la salud quedó devastada. Una cosa contiene a la otra, nada es sino con su opuesto, ¿no es cierto? Y para que las cosas cambien, o para que una cosa realmente sea transformada, debe ser por dos fuerzas en direcciones opuestas, ¿sí? Las cosas cambian porque hay una lucha en esas fuerzas entre los antagónicos, ¿sí? Entre los contrarios. Y además cada cosa tiene implícitamente una contradicción, ¿sí? Y luego vamos a hablar de la afirmación, la negación y la negación de la negación, ¿sí? Expresa esta ley una sucesión entre lo nuevo, lo viejo y el hecho de que algo superior surja o integre estas dos anteriores, ¿sí? Va a hablar de la tesis como una afirmación, una idea, una afirmación, un postulado, lo que ustedes quieran. La antítesis como la negación de este postulado, idea o afirmación. Y la síntesis como una idea superadora que incluye a estas dos, ¿sí? Cada fenómeno, siendo internamente contradictorio, lleva implícitamente su propia negación en la lucha de lo naciente, lo caduco, lo viejo y lo nuevo, ¿sí? Da lugar a una nueva síntesis. Y luego va a hablar de la ley de la transformación de los cambios cualitativos y cuantitativos. Ahora lo vamos a explicar. Esta ley explica que el movimiento de la materia, de la historia, de las sociedades y del pensamiento, su evolución, ¿por qué se da? Se da por cambios que son tanto cuantitativos como cualitativos, y que la acumulación de estos cambios conduce necesariamente a un salto cualitativo. Damos un ejemplo, una gota que cae en un vaso, digamos, cae, y luego ese vaso se desborda. Todos esos cambios que produjo la gota al ingresar al vaso son cambios cuantitativos, que dan lugar al salto cualitativo, que es el vaso se desborde. Nada hubiese sucedido sin esos pequeños cambios imperceptibles a la vista, digamos que quedan como de fondo cuando se produce un salto. El éxito, digamos, no es del salto cualitativo, sino que tuvo que ver con todo este encadenamiento de procesos de los pequeños cambios imperceptibles que se dan para que cambie un paradigma, por ejemplo, ¿no? Los cambios cuantitativos son de mucha importancia ya que se caracterizan por ser graduales. La ley esta afirma que sin pequeños cambios no hay grandes cambios, y que sin pequeñas luchas cotidianas no hay grandes cambios, combates históricos, por ejemplo, que puedan cambiar un paradigma o modificar algo. Por llevarlo también a lo social, si las personas